Bueno, el día de hoy les he traído otro tema vinculado a lo que estábamos hablando en otras sesiones, precisamente sobre temas del lenguaje, del pensamiento y demás. En este caso, en concreto, sobre algunas patologías que ya están categorizadas en el DSM-5, en la parte que digamos, nos toca a los psicólogos. Es cierto que mucha de la intervención en algunas de estas patologías de comunicación, lenguaje del habla, en la práctica habitualmente lo desarrollan los terapeutas del habla o también llamados logopedas o los speech therapists, llamados en otros países. Pero bueno, hay una parte en la que sí estos trastornos vienen asociados con otros temas que a veces también trabajamos en psicología o al menos en el ámbito de la rehabilitación neuropsicológica y en todo caso está bien conocerlos, pues bien, si no nosotros no somos los profesionales que podemos contar con toda la formación, sí al menos conocerlos para poderlos derivar a los pacientes correspondientes, los profesionales correspondientes. En todo caso, lo que les traigo son patologías y trastornos que están, como les decía, recogidos en el DSM-5, que es ese gran diccionario o biblioteca de clasificación precisamente de los trastornos de psicología mentales y de la salud. Entonces, bueno, yo me presento, soy Tamara Luque, soy maestra en neuropsicología clínica y cognitiva, además de maestra en metodología de investigación. Y entonces, bueno, como bien les han comentado, en algún momento haré alguna pausa para ver si tienen alguna pregunta, pero en todo caso dejaremos 10-15 minutos al final de la sesión para que podamos precisamente intercambiar impresiones, para que me puedan hacer preguntas sobre si algún concepto no quedó claro o alguna duda que tengan. Y a ver, que estoy repasando qué más. Igual el contenido es extenso porque estos son temas bastante amplios, entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde nos da tiempo a avanzar. Si vemos que hay alguna parte del contenido o gran parte que se queda sin ver, también en función de sus consultas y de cómo les voy viendo, pues si no las podemos ampliar en una segunda sesión, entonces no se preocupen. Es una sesión bastante teórica, va a haber mucha información, entonces bueno, yo se la voy a tratar de compartir como siempre de la manera más cercana, más clara y más amigable posible para que lo puedan ir digiriendo, pero no se preocupen porque evidentemente sí tiene un componente un poquito más teórico que a veces como en otras sesiones que hemos estado. Entonces, bueno, ¿a qué denominamos precisamente o qué engloba este término de patologías de la comunicación? Esto es una clasificación propia que sigue los criterios del proceso de comunicación, ya sea desde la parte de la expresión y la comprensión o bien ya el área del habla, del lenguaje y la comunicación. Algunas de estas patologías no se ven reflejadas o agrupadas de la misma forma cuando se busca, obviamente, su correspondencia en el DSM-4 y el DSM-5. Todo lo que les voy a traer aquí más o menos está según el DSM-5, que es la versión más actualizada, pero si ustedes trabajan o han trabajado con versiones previas, puede que haya esa diferencia. No voy a entrar tampoco a diferenciar lo que concebimos como lenguaje, habla y comunicación, porque también ya hemos tenido varias sesiones precisamente hablando sobre esos temas y para que podamos centrarnos acá, si tienen interés, pues obviamente ya saben que pueden acceder a los contenidos previos, están a su disposición. Bueno, las patologías donde se va a ver afectada el área de la comunicación son el trastorno del espectro autista, los trastornos de comunicación pragmática, los trastornos de comunicación no especificados, la discapacidad intelectual y el mutismo, que bien se puede ver como síntoma o dentro de los trastornos de ansiedad. Es decir, no es un trastorno de comunicación per se, sino que forma parte de otra sintomatología o de otro trastorno más global, digamos que a veces solamente es un síntoma. Sí, lo que se me olvidó decirles es que obviamente, aunque las preguntas sean al final, si quieren reflejar la pregunta en el chat para que no se les olvide, la pueden ir escribiendo, puede que en algún momento dado, si yo hago una pausa, vuelva a ellas, y si no, no se preocupen que al final de la sesión las podremos responder todas. En cuanto a las patologías donde se ve más afectado el área del lenguaje, encontramos los trastornos del lenguaje y la discapacidad auditiva que no se encuentra reconocida como tal en el DSM-5. Y las patologías ya en el entorno del habla son el trastorno fonológico y los trastornos de la fluidez. De la parte de la comunicación, sí les decía que sí hay una gran parte en la que los psicólogos y los neuropsicólogos trabajamos.
Quizás en los aspectos más puramente del habla, como el trastorno fonológico de la fluidez, normalmente en la intervención y en la evaluación, la realidad es que son otro tipo de profesionales los que intervienen en ellos. En todo caso, bueno, como acá habrá, imagino entre nosotros, nunca les he preguntado, luego les pregunto como cuáles son sus perfiles profesionales o en qué están estudiando ahorita, precisamente porque, bueno, pues los perfiles son variados. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los trastornos de comunicación y como les decía, vamos a ir poco a poco para ver hasta dónde nos da tiempo. No se preocupen si ven mucho texto y muchas diapositivas, hay tiempo y yo voy a intentar hablar un poquito más deprisa, perdón, más despacio de lo habitual para que podamos comprender bien a qué nos estamos refiriendo con todo esto. La comunicación humana es la más compleja, la más elaborada, obviamente en comparación con otros animales, y por tanto requiere de una serie de condiciones para que sea un proceso eficaz. Esto lo hemos estado viendo también en otras de las sesiones. Obviamente hay tres elementos en un principio que son los mínimos y básicos, en el que obviamente es el emisor, que es la persona que emisor emite en el momento en el que inicia o tiene la intención de comunicarse. Luego, obviamente, lo que comunica el contenido de esa comunicación es lo que denominamos mensaje, que es ese algo que comunicamos. Y obviamente, para que la comunicación se produzca, tiene que haber un receptor al que va dirigida la comunicación. Por eso a veces también diferenciamos, ¿no?, la comunicación como externa a todos los procesos también de diálogo interno, en el que obviamente nosotros somos de alguna forma los emisores de los mensajes, pero también los receptores. Luego, obviamente, hace falta un canal en el que, pensé que tenía aquí el gráfico, pero no. Un canal que precisamente es la vía por la que se transmite ese mensaje, que puede ser, por ejemplo, un canal visual. Ustedes ahorita mismo están viendo la presentación, eso sería un canal visual, pero a la vez yo estoy también utilizando la vía auditiva, entonces mi mensaje está llegando a ustedes por distintos canales. Luego, obviamente, también hay un factor que incide, que es el contexto del entorno, porque la comunicación habitualmente, o por no decir en casi todas las ocasiones, no se produce en vacío, sino que obviamente tiene que ver con un contexto, con un entorno en el que hay determinadas demandas y expectativas que pueden favorecer o dificultar precisamente el proceso de comunicación, ¿no? Pues, por ejemplo, obviamente cuando estamos en un sitio ruidoso, a pesar de que el canal auditivo que yo puedo estar transmitiendo por la voz, mi mensaje, si estuviera ahorita un camión de obras haciendo aquí ruido al lado de mi casa, pues obviamente el entorno podría dificultar que ustedes pudiesen recibir correctamente el mensaje. Y obviamente el mensaje, para que esa comunicación sea, digamos, completa, tenemos que compartir el emisor y el receptor el mismo código. Cuando hablamos de código, precisamente hablamos como del tipo de lenguaje, ¿no? Del idioma. Entonces aquí, pues obviamente, bueno, pues hay lenguaje, hay lengua de signos, hay idiomas, distintos idiomas, puede ser braille, hay distintos códigos que obviamente tenemos que garantizar que tanto el emisor como el receptor compartan, porque si no también va a dificultar que ese mensaje llegue correctamente. Si yo estoy hablando en español, pero estoy en Laponia, que no sé exactamente ahorita qué idioma hablan, si noruego, finlandés o finés, no sé, evidentemente va a ser difícil. Otra cosa es que a lo mejor yo pueda utilizar un canal más físico en el que utilice los gestos y a veces pues los gestos pueden ser un buen código para comunicación, aunque también los gestos es importante tener en cuenta que hay diferencias culturales, ¿no? No en todas las culturas algunos gestos significan lo mismo. Entonces, bueno, en el ánimo de que nosotros podamos eh, eh, asegurarnos de que la comunicación es eficaz, obviamente tenemos que asegurarnos de que al menos el código también sea compartido. Desde el punto de vista más formal, el lenguaje es un sistema de signos arbitrario, estructurado a través de unas reglas, ¿no? Lo que decíamos, los signos, las palabras, las letras son signos arbitrarios que en otros lugares es de otra forma o en otros contextos y en otros códigos es distinto, que obviamente siguen unas normas para que lo podamos tanto desarrollar como comprender, que es combinar sonidos para formar palabras, combinar palabras para formar frases y formar frases para expresar sentimientos, pensamientos y deseos. Y cada signo lingüístico tiene dos componentes, el significante o palabra, que es como digamos el envoltorio, ¿no? Es el envase,
que pues obviamente en cada idioma también, pues por ejemplo en Japón o en China utilizan otro tipo de símbolos y el significado o contenido de esa palabra. Y bueno, pues aquí ya no, el lenguaje es la capacidad para comunicarse a través de los signos y el lenguaje verbal no se divide en fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. Bueno, eso también ya lo vimos, entonces simplemente era una breve introducción para saber de qué hablamos cuando hablamos de comunicación. Entonces les decíamos que de acuerdo con el DSM-5, antes algunos de los trastornos se identificaban bajo la categoría de trastornos del neurodesarrollo, como en este caso la discapacidad intelectual y los trastornos del espectro autista, aparte de otros nuevos. En el DSM-5, los trastornos de comunicación incluyen otros distintos, digamos que no se incluyen la discapacidad intelectual y los trastornos de espectro autista. Aquí vamos a encontrar el trastorno del lenguaje, el trastorno de la expresión, el trastorno de fluidez de inicio en la infancia, que es una nueva tecnología precisamente para el trastorno del tartamudeo infantil, el trastorno de la comunicación social o también llamada pragmática, que es una nueva condición precisamente que ha surgido y se ha incluido por las dificultades persistentes en los usos sociales de la comunicación verbal y no verbal. La pragmática, el componente pragmático del lenguaje precisamente o de del lenguaje, tiene que ver como con el uso social, con la praxis, con la práctica, la puesta en práctica. Los trastornos de comunicación incluyen problemas relacionados con el habla, el lenguaje y el proceso auditivo, como decíamos. Y los trastornos de comunicación pueden variar desde simples repeticiones de sonido, como el tartamudeo, hasta situaciones en las que haya una mala articulación ocasional de las palabras o una incapacidad total para usar el habla y el lenguaje para comunicarse, que en este caso lo denominamos afasia. Y en esta presentación les incluyo esto, aunque ya les digo que no sé si justo tendremos tiempo para ahondar en ello. Algunas de las causas de estos trastornos de la comunicación son o bien la pérdida de audición, trastornos neurológicos, lesiones cerebrales, discapacidad intelectual, trastornos psiquiátricos y trastornos del desarrollo o del neurodesarrollo. Es decir, en algunos casos los trastornos de comunicación son una consecuencia de otro tipo de alteración. Es muy frecuente precisamente cuando encontramos lesiones cerebrales que el lenguaje se vea afectado. Obviamente depende de la lesión, pero por ejemplo en el caso de los ACVs, de los accidentes cerebrovasculares, es muy frecuente, depende también obviamente de qué arteria y qué vaso sanguíneo quede afectado, pero sí suele ser muy frecuente que haya algún tipo de alteración y en función del área, pues puede ser más relacionada con la producción que con la compresión. Eso también lo vimos cuando vimos algunos aspectos de neuropsicología, que ahorita ya les vamos a explicar precisamente los distintos tipos de afasia. Y bueno, hay una parte también que es importante para hacer el diagnóstico diferencial, entender que evidentemente a veces el trastorno raíz es otro, ¿no? Sucede que primero tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que el trastorno de la comunicación o que el niño tenga un retraso en el habla no sea porque, por ejemplo, tenga un problema auditivo o un problema articular, o sea, algo más físico. Obviamente ahí es como, no es que sea un problema en su sistema auditivo, en su corteza auditiva, sino que es un tema de que como no puede tener, no tiene ese sentido desarrollado porque tiene algún tipo de sordera o algún tipo de trastorno, obviamente no se puede desarrollar el lenguaje. En el caso de la discapacidad intelectual es un poco lo mismo. No es tanto que sea per se la comunicación, sino que obviamente no se pueden comunicar debido a que su CI es demasiado pequeño, a que tienen un desarrollo demasiado retrasado con respecto a los sitios habituales y eso es lo que les causa esa incapacidad para poderse comunicar y de nuevo decimos de una manera efectiva. Obviamente vamos a encontrar los pacientes que encuentran, ahí hay alternativas de comunicación, pero a veces no son tan efectivas, al menos en lo que decimos el mundo real, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el espectro autista. Bueno, características generales. Aquí les he incluido los criterios diagnósticos de acuerdo al DSM-5. Aquí vamos a encontrar, uno de ellos es que haya dificultades clínicamente significativas. Clínicamente es que sea notorio y sea disfuncional para la vida de la persona. Ahorita vemos también que es importante y persistentes en la comunicación social. Aquí vamos a hablar de una marcada dificultad en la comunicación no verbal y verbal, en la interacción con otras personas. Aquí vamos a encontrar también una ausencia de reciprocidad social
de manera que, ya saben, nosotros cuando preguntamos y saludamos, ¿no? Pues es como, hola, buenos días, ¿qué tal estás? Y entonces siempre decimos, ah, bien, gracias, ¿y tú? Es algo como una convención social y genera una reciprocidad. En las personas que tienen autismo, muchas veces esa reciprocidad que a veces es como medio cultural o medio pragmático, lo que decíamos, pues no se produce la comunicación. ¿Y cómo estás? Bien. Y ya no hay una intención de que esa comunicación sea bidireccional, ¿vale? Y también encontramos dificultades para desarrollar, mantener relaciones adecuadas a, obviamente, el nivel de desarrollo. El segundo criterio diagnóstico es que vamos a encontrar patrones repetitivos y restringidos a nivel conductual. Y esto se refiere también a actividades e intereses, ¿no? Es decir, tienen gustos, tienen intereses muy restringidos. Estos patrones los vamos a encontrar en dos, al menos de estos tres síntomas. Uno, cuando nos hacemos referencia a conductas estereotipadas, motoras, verbales o comportamientos sensoriales inusuales. Esto posiblemente hayan visto, se han visto una película, obviamente, de esos manierismos que tienen las personas con autismo, el balanceo, el aleteo, y también estos comportamientos a veces tienen como fijaciones especiales por determinadas texturas. Eso es lo que tiene que ver, lo que se refiere con comportamientos sensoriales. Por ejemplo, fijación por las luces que brillan, ¿no? Aquí no me recuerdo cómo se llaman, ahí lo llamamos peonzas, pero bueno, esto que cuando eres niño las giras y ahorita las hay de luces. eh, los spinning, estos spinning, no sé cómo se llaman tampoco, estoy un poco out de los juguetes de los niños, pero también, por ejemplo, con los tactos de las texturas, ¿no? El terciopelo, determinadas texturas y que ellos tengan como fijación sobre eso y que tengan que tocarlos frecuentemente, ¿no? Ese muñeco que tienen como que es el suyo, pero también es por el tema del tacto. La adherencia excesiva a rutinas y patrones de comportamiento ritualistas, es decir, como rituales, ¿no? En el que pues obviamente cualquier cambio de ruta, si se corta la calle, si les cambian un horario, pues bueno, a veces genera o termina en un berrinche. E intereses restringidos. Ellos pueden mantener conversaciones contigo, pero en realidad habitualmente es más en temas que ellos les gustan. El espacio, los trenes, los carros, el arte, los números, los colores, lo que ellos decidan. Y pueden ser más expresivos en esos temas, pero el problema, bueno, el problema es que no me gusta decir problemas, pero la cuestión es que solamente se restringe a los temas que a ellos les interesan. Y hubo otro criterio diagnóstico es que obviamente los síntomas deben estar presentes y surgir en la infancia temprana y hay que cumplir los tres síntomas. Lo que sucede con el trastorno del espectro autista, como ven también en el gráfico que les acompaño, que les puse a continuación, es que a veces también vienen asociados con otros síntomas y es importante o a veces es un reto hacer el criterio o el diagnóstico diferencial. A veces se confunde mucho en determinadas etapas con el trastorno de déficit de atención, el TDAH, pero también con ansiedad, con trastornos obsesivos compulsivos, y en etapas posteriores, a veces con depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, digamos que también a veces es difícil hacer un diagnóstico en las edades tempranas, pero también sucede que el propio trastorno a veces viene con, se me olvidó la palabra, trastornos, me sale concomitante, pero no es, bueno, que pueden tener más de un trastorno. Aparte del trastorno autista, pues pueden tener superdotación, pueden tener algún tipo de trastorno de integración sensorial. Entonces, a ver si me dan la pista. Ah, entonces, bueno, que son como, suceden a la vez, ¿vale? Ah, vale, entonces, en cuanto al criterio A, vamos a encontrar deficiencias persistentes en la comunicación social y la interacción social en diferentes contextos. Eso también es importante y también se tiene en cuenta de que, por ejemplo, si es solamente en la escuela, pues puede ser porque ese es el entorno, pero obviamente tiene que ser algo que se encuentre en distintos contextos, que se manifieste por lo siguiente, tanto actualmente o en ejemplos previos a la evaluación, por ejemplo, concurrente que se pueda estar haciendo, teniendo en cuenta estos criterios. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, que por ejemplo lo que estábamos hablando, que varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y un fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, pasando también por la disminución de interés, emociones o afectos de la otra persona, o un fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales, que es lo que les decía. También sucede que a veces
lo de acercamiento social anormal es que pueden ser que están muy pegados, a veces están muy, muy pegados a tu espacio y eso no es socialmente mm, del todo bien visto, dependiendo de la cultura, obviamente, pero también puede ser que sea lo contrario. Van a encontrar también a veces, o buscamos cuando hacemos una entrevista diagnóstica, ver si existen deficiencias en en las conductas comunicativas no verbales que se utilizan en la interacción social. Entonces, obviamente, por ejemplo, uno muy básico es el tema de la anomalía en el uso del contacto visual. De nuevo, o se quedan muy fijados, o lo habitual también es que, o sea, que no tengan, ¿no? Que no mantengan un contacto visual y que a veces cuando lo tienen, lo utilizan como demasiado intenso, aunque sea por periodos cortos de tiempo. Y también, obviamente, el lenguaje corporal a veces no es coherente lo que están diciendo con el lenguaje corporal, se mantienen muy rígidos, aunque a lo mejor te estén diciendo que están felices. Y deficiencia en la comprensión y uso de gestos, y hasta también encontramos falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Aquí también hay veces que todo lo que tiene que ver con convencionalismos, también en el tema de los gestos, a veces no los comprenden, porque digamos que su mente es demasiado literal. Y aquí también, aunque no tiene que ver con esta parte no verbal, pero a veces también por eso son tan literales y no entienden, por ejemplo, las metáforas o como los refranes y cosas así que en realidad se toman muy literal. También pueden, buscamos síntomas o evidencias de que hay deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, que varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales. Puede ser de que puedan ser igual de formales en una conversación cotidiana con su mamá que cuando están exponiendo un proyecto de ciencias ante la NASA, o a la inversa, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos, obviamente en las etapas primarias y para ser amigos y hasta la ausencia de interés de otras personas, ¿no? Esta parte de que quieren jugar solos y que no entienden, por ejemplo, estas normas de los turnos, ¿no? Por ejemplo, cuando jugamos, pues en muchos de los juegos lo que hay es reciprocidad y turnos. Entonces, también para el diagnóstico debemos especificar la gravedad actual en base a una tabla que se incluye en el DSM-5, y entonces esta gravedad se basa en deterioros en la comunicación y en los patrones de comportamientos restrictivos y repetitivos que hablábamos, que son los síntomas primarios. En cuanto a patrones repetitivos y de comportamiento en intereses o en actividades, tenemos que identificar si se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, de nuevo en la actualidad, en el momento en el que se le está evaluando, o también de acuerdo con los antecedentes que podemos encontrar. Los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos, es decir, puede haber más variabilidad de la que se refleja en el manual. Estos textos están tomados del DSM-5. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos, y aquí podemos encontrar estereotipias motoras simples, como por ejemplo pueden hacer algo así con los dedos o chasquear, alineación de los juguetes o de los objetos, cambio de lugar de los objetos, porque para ellos tienen que ordenar los libros, por ejemplo, por color de la cubierta, ecolalia, que es repetir lo que dice la otra persona, la última palabra o la última frase que dice la otra persona, o frases idiosincrásicas, pues a veces juegan con esas muletillas o esas frases hechas que las van repitiendo y que son parte suyas, esas sí que varían entre las distintas personas. Insistencia en la monotonía, hablábamos antes, excesiva inflexibilidad para las rutinas o patrones ritualizados. Por ejemplo, el comer la comida de un determinado modo, tener sus rutinas del baño también muy, ¿no? Que tenga que ser el mismo champú, que sea también en el mismo orden, que se tengan que bañar necesariamente en su bañera y no puedan estar a lo mejor en otro lado, o dormir siempre con el muñeco X y ahí se lo llevan aunque se vayan a la China. Les decía, cambios en las rutinas, por ejemplo, si ellos tienen los menús, hay algunos que necesariamente pues solamente comen dos o tres cosas, entonces si tienen que estar en otro sitio en el que les reciben otro tipo de alimentos, pues bueno, generan mucha angustia. Entonces, bueno, aquí se expresa en gran angustia ante pequeños cambios, dificultades con las transiciones, esto especialmente se ve bueno, en la escuela y en la vida diaria, ¿no? O sea, cuando tienen que pasar de una asignatura a otra, o cuando tienen que, por ejemplo, salir del aula para ir al aula de gimnasia o de educación física, pues ahí hay como dificultades para terminar. O, por ejemplo, pues bueno, si por ejemplo están jugando, el tema de ir a cenar, o si están haciendo una actividad, pues el que tengan que pasar, por ejemplo, a la hora del baño, ¿no? Pues eso también genera como mucho estrés para ellos y a veces tienen reacciones fuertes.
patrones de pensamiento rígidos, no solamente conductuales, sino también pues que ellos sean muy firmes en sus convicciones y que no se dejen convencer fácilmente, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día, ya les comentaba. Luego intereses muy restringidos y fijos, que pues todos tenemos obviamente temas que nos gustan más que otros, pero acá digamos que cuantificamos la normalidad en cuanto a la intensidad o al foco de interés. Es, por ejemplo, un fuerte apego y preocupación por objetos inusuales, pues los niños es normal a veces cuando son pequeños que tengan apego hacia un muñequito o un peluche que le regaló a alguien importante, pero a lo mejor ellos pueden tener ese apego por no sé, una canica, un objeto, bueno, una canica igual a veces también, pero como un objeto que en realidad naturalmente no sería tan normal. eh, o obviamente ese interés que es perseverante, ¿no? Que siempre hagan de lo mismo, aunque tú les estés planteando otros temas. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno, que también les comentaba. A veces pueden tener indiferencia aparente al dolor, a la temperatura, o pueden ser todo lo contrario, como muy sensibles a cualquier cambio. Entonces, por ejemplo, pueden tener reacciones adversas a sonidos y texturas específicos. Por ejemplo, si escuchan las pompitas esas que explotan el papel de burbuja, pues a algunos les puede gustar mucho el pop que hace y pueden estar todo el día y quieren estar todo el día haciéndolo, o al revés, puede ser que eso como que les dé, ahí decimos en España grima, ¿no? Como que les dé ahí como un poquito de adversidad. También olfato y palpación objetiva de objetos, ¿no? Que tengan que estar obsesivamente explorándolos. Y la fascinación visual por las luces o los objetos en movimiento, ¿no? A veces les gustan mucho las norias, los trenes, ¿no? Cosas que siempre se están como moviendo. Y bueno, pues de nuevo hay que especificar la gravedad actual. Y como decíamos, el criterio diagnóstico tercero es que los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo. Normalmente es antes de los 24 meses. Y pues obviamente pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores, porque a veces el diagnóstico llega tardío, porque precisamente ya en la adolescencia pues se empieza a producir el fenómeno del masking, que también creo que en alguna clase que les di sobre autismo, precisamente les hablaba sobre ello. Y bueno, como les decía, el tema es que estas disfunciones obviamente generan un deterioro en lo social, laboral o en otras áreas de la vida que interfieran en el funcionamiento habitual de la persona. Siempre el DSM-5 tiene en cuenta este criterio de que al final, para que sea considerado un trastorno, es que obviamente le genera un problema a la persona, ¿no? Porque hay veces que, pues bueno, se convierte en algo como adaptativo. Eh, bueno, obviamente también otro criterio que es como excluyente, que es que estas circunstancias que les estoy contando no se explican mejor por una discapacidad intelectual o un trastorno del desarrollo, obviamente por un retraso global en el desarrollo. Entonces, a veces es frecuente que sean trastornos que coincidan, tanto el trastorno, o sea, la discapacidad intelectual como el trastorno del espectro del autismo, pero bueno, es importante tratar de mira, comorbilidad, esa es la palabra que buscaba, comorbilidad. Para poder hacer un diagnóstico diferencial, lo que se tiene en cuenta es que la comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo. Ese normalmente suele ser el criterio para poder determinarlo, aunque les digo, son normalmente trastornos comórbidos. Y los pacientes con deficiencias notables en la comunicación social, pero cuyos síntomas no cumplen los trastornos del espectro autista, pues lo normal es que ya sea evaluados quizás bajo para ver si califican bajo los criterios de trastorno de comunicación social, que ahorita le vemos. Entonces, en todo caso, junto con el diagnóstico, sí debemos especificar si existe un déficit intelectual sí o sí que acompaña, si existe deterioro del lenguaje, si hay algún tipo de afectación médica o genética o un factor ambiental conocidos que hayan podido afectar. A veces el autismo también surge en algunos problemas durante la gestación, a veces también por exceso de consumo de drogas, a veces durante la gestación. Sí, obviamente está asociado a un trastorno neurológico, mental o del comportamiento, y entonces si existe catatonía. Bueno, ¿qué herramientas de evaluación tenemos? Bueno, por un lado tenemos el inventario del espectro autista de Rivière. Rivière, me encanta hablar de él, fue un profesor de mi universidad. No tuve el placer de tomar clases con él, pero fue una persona muy relevante en el campo.
y bueno, de ahí mi facultad. Cada puntuación se miden cuatro aspectos, en cada dimensión se da una puntuación de 0 a 8 y se tiene una puntuación máxima de 96 puntos. Aquí evaluamos la parte social, que obviamente pues tiene que ver con cómo se relaciona socialmente la persona, la atención conjunta, la intersubjetividad y la capacidad de teoría de la mente. El segundo ámbito es la comunicación y el lenguaje. Aquí vamos a evaluar las funciones comunicativas, el lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo. En la tercera vamos a encontrar esa parte de la anticipación y la flexibilidad, la anticipación de los cambios o de las rutinas. Y entonces aquí encontramos, pues evaluamos capacidad de anticipación, la capacidad de flexibilidad mental y conductual y el nivel de conciencia del sentido de su actividad. Y el otro área que se evalúa es la simbolización, que es la capacidad de fingir, imitar, crear y trabajar mentalmente en cosas pendientes. Acá, bueno, en la imagen van a ver que creo que no les he traído, bueno, sí, vamos a hablar de todos ellos. El ABC de precisamente la evaluación del TDAH, perdón, del autismo, normalmente son estas tres junto con algún tipo de estudio de resonancia magnética para evaluar la estructura cerebral, porque también en el autismo se ha visto que hay correlatos a nivel estructural neurológico y a veces también se les evalúa mediante un electroencefalograma precisamente para determinar si hay algún tipo de actividad convulsiva, ¿vale? Entonces, bueno, esto dependiendo obviamente de los casos, pero como el criterio que pudiera ser como el completo para evaluar serían estos, más el MCHAT que no sé si lo he incluido, sí, sí lo tengo por acá, el CARS y el A2, que en este caso ya existe el A22. Bueno, el MCHAT es una prueba de screening en la que se le pregunta a la mamá, al papá, porque evidentemente a veces aquí son para niños muy pequeños, se le hace una serie de preguntas y mediante, pues bueno, simplemente un árbol de decisiones, aquí vamos a ver si existe interés suficiente como para pasar a evaluarle con alguna otra prueba. El lado 2, por ejemplo, es una prueba que se tarda mucho en aplicar y que además requiere un entrenamiento específico. Yo fui adaptadora de la versión en español y entonces pues sí me la conozco muy bien, entonces lo que se hace pues por eso es hacer un screening precisamente para pues simplemente filtrar, porque si aquí ya descartamos la posibilidad de autismo, pues no podemos, no continuamos con toda la evaluación y optaríamos por algún otro proceso que tuviese más que ver con a lo mejor pues imagínense, como les decía, no es tanto autismo, pero puede ser más un trastorno de comunicación. En este punto podríamos ir a optar por los protocolos de evaluación de ese tipo de trastorno. Entonces, pues, por ejemplo, aquí se les pregunta, ¿su hijo señala con un dedo para mostrarle algo interesante? Si no, si le dice que sí, por favor, deme un ejemplo en el que él señalaría con un dedo para mostrarle. Si le dice que no, pues la siguiente pregunta sería, ¿alguna vez su hijo le quiere mostrar a usted algo interesante, como por ejemplo un avión en el cielo, un camión en la calle, un insecto en el suelo o un animal en el patio? Aquí pues decimos de nuevo sí, no. Si es no, pues de nuevo no a todas, pues aquí sería el no pasa, de manera que aquí sí sería como hay algunos síntomas, especialmente ya les digo, es para, sobre todo para toddler. Toddler son como los niños que todavía están gateando, que obviamente no podemos evaluarles y tenemos que evaluarles a partir de la observación de los papás. Pero los niños pequeños pues ya señalan, ¿no? Cuando sale el perro está ladrando, señala al perro, aunque no puedan decir perro, ¿vale? Entonces, si hay alguna que sí, pues entonces se le pregunte cómo llama a su hijo su atención hacia eso que le interesa, usa su dedo índice para señalar, si no, si es no, pues no pasa el test, si es que sí, señala con un dedo para mostrar su interés, sí, entonces pues en principio como que, digamos, pasaría, el pasar es, pues en principio que no parece que hay sospecha de ningún tipo de problema, al menos relacionado con los síntomas del autismo. Bueno, luego tenemos el CARS, que es una escala de calificación o de evaluación del autismo infantil. Es ya de hace tiempito, se publicó en el 80 y bueno, pues originalmente estaba vinculado con los síntomas que estaban recogidos en el DSM-3. Actualmente les debo esta, no sé si existe una versión actualizada con el DSM-5. Pero bueno, el CARS está destinado a ser una herramienta de observación directa, que obviamente al igual que la 2.2, se utiliza por un clínico capacitado.
hace falta, pues obviamente, cuando se hacen observaciones es importante tener entrenamientos específicos y ser muy conocedor de los síntomas para que precisamente mm, se puedan detectar correctamente. O sea, tenemos que tener muy clara la conducta, tenemos que tener muy claro también cómo se comporta un niño de desarrollo típico para poder diferenciar bien lo que son cuestiones de la edad, que es un tema de desarrollo, y cuál puede ser ya un tema de un trastorno del autismo o de cualquier otro. Está formado por dos escalas de calificación de 15 ítems cada uno, que son completadas por el profesional y que utilizan una escala de 7 puntos, precisamente observan la observación, también en el informe de los padres, esto la información que nos pueden proporcionar ellos y otra serie de registros que se puedan contar con ellos. Para administrarlo, habitualmente tardamos como unos 20-30 minutos y es uno de los instrumentos estandarizados más utilizado. También les decía, el A22 es bastante extenso, este es un poquito más corto, sobre todo para niños de hasta 2 años, cuando o sea, son muy pequeños. En el caso del A22, ahorita vamos a ver qué tiene, bueno, ahorita ya con la última actualización del A22, en realidad se puede utilizar casi en cualquier etapa de la vida. Creo que los primeros son los ya la dudo. Creo que lo más pequeño es como 12 o 18. Esto también se lo puedo confirmar. Em, no me creo que se me haya olvidado. Pero bueno, ya engloba a todas las áreas. En este caso, pues aquí sería así, sí, para más pequeñitos. Déjeme un segundito que voy a hacer una pausa. Y mientras veo si hay alguna preguntita. Y vi que también me preguntaba cuál es el criterio persistente de la comunicación humana. No comprendo bien la pregunta. O sea, la comunicación, pues es lo que les decía, que haya un emisor, haya un mensaje, que haya un código compartido, entonces no hay como un criterio, no entiendo como criterio en referencia a qué. Si quieres que aclararme la pregunta, con muchísimo gusto trato de respondértela. Bueno, entonces aquí ya vamos con el A22. Eh, Estaba intentando ver si aquí aparecían sí, desde 12, bueno, en realidad son toddlers también, o sea, el módulo T es para toddlers, que normalmente es para menos de 2 años. Entonces, lo bueno de la 2 es que sí es un instrumento costoso en tiempo, en dinero, porque es un instrumento, la verdad, de precio elevado, pero pues nos permite evaluar el ciclo de la vida, porque es hasta adultos. Entonces, bueno, eso es una evaluación también de observación, basada en observación no estructurada, que lo que nosotros lo que hacemos es que se plantean determinadas situaciones, que es lo que se llaman, am, lo que buscamos, o sea, lo que se busca con los dos es provocar que el niño responda de una manera determinada o que el niño inicie. Digamos, se les hace como unos prompts, se le hacen como se le plantea situaciones en las que se incita a que el niño responda y un niño de desarrollo típico obviamente pues sí va a tener esa respuesta, en este caso no. Aquí ellos lo llaman iniciaciones sociales y precisamente pues aquí vamos, o presiones, creo que en el libro en realidad se llaman presiones. Entonces lo que hacemos es como iniciaciones sociales, hay una prueba en la que tenemos una pistolita con burbujas en la que pues estamos utilizándola para ver si el niño dice, pues burbujas o le pide más, por ejemplo, ¿no? Que esto un niño de desarrollo típico se lo haría. Entonces aquí vamos a evaluar también la capacidad de juego que tienen los niños, la interpretación de los gestos, el uso que hacen ellos, si solicitan o no solicitan tanto información como algo de comer. Hay otra prueba que se llama, otra tarea que se llama la merienda, entonces también se les pone ahí como unos pequeños snacks o así, y entonces también se ve si el niño se come sus papitas y pide más, ¿no? Que cualquier niño postaría posiblemente. También se evalúa el establecimiento de contacto visual, la atención conjunta, y lo que se hace es que precisamente cuando el observador hace este tipo de presiones, pues él las observa y existe un conjunto de códigos en el que podemos ir puntuando a las distintas comportamientos y digamos de lo esperado, cuál es el nivel de presencia de esa conducta esperada ante esa provocación, ¿no? El examinador o el evaluador busca comportamientos objetivos a través del uso específico de juguetes, actividades y preguntas en la entrevista. Para los módulos más de personas más mayores, que son a partir del 3 y el 4, precisamente aquí ya como son más mayores, hay algunos en las que
se elicita más el lenguaje verbal, la comunicación. Entonces aquí hay una tarea en la que tenemos un mapa y le tenemos que decir que cuente una historia o a ver que algo surge a partir del mapa. Hay un libro que no tiene letras, no tiene texto y también se les pide que cuenten una historia. Y en el módulo 4, que es el de los más mayores, también hay algunas preguntas de entrevista, también algunas en el módulo 3, en las que se le preguntan también sobre pues cómo perciben su vida individual, eh, si, eh, si son independientes económicamente, cuáles son sus sueños, ¿no? Determinadas cosas, un poco cómo les va en la escuela, en el trabajo, si en ese momento están trabajando. Entonces, bueno, ahí también vemos pues este tema de reciprocidad en la comunicación, el interés. Luego también se pueden observar, obviamente estamos evaluando a veces al niño normalmente una hora, es lo que debería durar, aunque a veces un poquito más. También hay una serie de a veces de tiempo de calentamiento para que el niño se sienta cómodo. Y entonces aquí vamos a observar, obviamente van a surgir comportamientos estereotipados, las actividades sensoriales, porque esto es una bañera, o sea, literal es como una caja muy grande en la que tiene muchos juguetes que se les dejan así a veces por la sala, se llama juego libre. Y entonces aquí pues vamos a ver si se fijan, hay algunos objetos que tienen rugosidades, todo está muy pensado precisamente para ver si se elicitan ese tipo de comportamientos y obviamente cualquier tipo de berrinche y demás, ¿no? Entonces, bueno, los 4 módulos se asignan en función del nivel de comunicación y es cuántas palabras utilizan, si ya tienen lenguaje con frases y también en función de la edad, porque hay algunas que diferencian, son iguales, pero obviamente ya para personas más mayores, en realidad tiene que ver más como que tengan menos uso de los juguetes, ¿no? Entonces, porque obviamente ya a lo mejor a un niño de 14 años pues ya no les gusta tanto que estén con juguetes y ahí le podemos poner más tareas de construcción o las entrevistas que les decía. Entonces los CITES se codifican en una escala de calificación de severidad de 4 puntos y ahí, a partir de ahí se determina lo que se denomina el criterio diagnóstico para determinar si existe autismo, si no tiene autismo o si tiene un trastorno o sea, todavía no está actualizado el DSM-5 en realidad. Entonces, como que sea lo que antes era como un antiguo SPERT. Y entonces, bueno, como ven, se evalúan las categorías de comunicación, interacción social recíproca, comunicación sazón total. También se evalúan comportamientos estereotipados e intereses restringidos y la imaginación y la creatividad. No, pues sí veo yo con el tiempo. Bueno, ¿qué podemos hacer en cuanto a la intervención? Bueno, en primer punto vamos a encontrar las intervenciones psicodinámicas. Esto es parte de la idea de que el autismo es un daño emocional secundaria a la falta de desarrollo de un vínculo estrecho de el niño con sus progenitores. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, no como causa, sino a la hora de poner objetivos con la familia. Esto obviamente les digo, desde la parte psicodinámica, ¿vale? En la que pues se trabaja más como desde la parte emocional y una parte sistémica. Luego, intervenciones psicodecotivas a nivel general. Obviamente, puede haber intervenciones conductuales precisamente para enseñar nuevos comportamientos y habilidades que contrarresten estos estereotipados. Y aquí utilizamos técnicas especializadas y estructuradas, como por ejemplo el análisis aplicado de la conducta, que también lo llamamos ABA. Luego podemos encontrar intervenciones evolutivas cuyo objetivo pues, es precisamente desarrollar relaciones positivas y significativas con otras personas. Aquí les enseñamos técnicas sociales, de habilidades sociales, de comunicación, a que ganen confianza, a que desarrollen, interioricen mejor ese tema de los convencionalismos, que tengan habilidades también funcionales y motoras para la vida diaria, porque a veces no son muy, pues no hacen muchas cosas porque también les decía, ¿no? Lo del tema sensorial, pues a veces también les dificulta y el tema de como de sus manías, ¿no? De sus rigideces. Otras intervenciones basadas en terapias, pues podemos trabajar aquí dificultades específicas, ¿no? Como por ejemplo, pues el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, que en este caso es lo más frecuente, y también en toda la parte del desarrollo sensorio-motor. Y entonces aquí pues vamos a encontrar o nos vamos a centrar en intervenciones precisamente relacionadas con ello. Y pues, obviamente cada terapeuta desde el área que funciona, pues va a utilizar distintas técnicas. También va a haber intervenciones basadas en la familia. La inclusión de la familia en el tratamiento es fundamental para las necesidades del niño. Aquí también porque en general, como ven, hay una parte de manejo conductual importante y entonces que en la familia se pueda también
trabajar la mejora de las interacciones, el tema de cómo ayudarles a hacer las transiciones, ¿no? Algo muy habitual en las escuelas de autismo es que los niños reciben como varias notificaciones antes de que acabe la clase. Entonces, normalmente el profesor o incluso por megafonía se les avisa a veces pues 10 minutos para que termine esta clase y empiece la siguiente. Bueno, cada uno con sus mensajes. O a veces pues los últimos 5 minutos y a veces el último minuto. Y bueno, también en función de la gravedad, pues a veces estos avisos pueden ser más frecuentes, de manera que ellos anticipen los cambios. El problema que tienen ellos no es tanto el cambio en sí, sino que no les da tiempo a anticiparse y a prepararse para ellos y eso lo perciben como una amenaza. Entonces, todo lo que podamos ganar en irles informando, ¿no? Pues ahorita vamos a ir, pero no podemos ir por el camino habitual porque pues tu hermana se enfermó y tenemos que ir a la escuela o al médico, ¿no? O sea, todo el tema de que podamos ir trabajando, entonces eso es parte conductual y también obviamente la familia porque son los que van a poder implementar esas medidas de manera continuada. Y acá pues aquí podemos aportar entrenamiento a las familias, información y obviamente soporte para que se mejoren las interacciones. Y luego hay intervenciones combinadas que habitualmente son las que resultan más eficaces, como por ejemplo el modelo TEACH, en el que pues, se trabaja de una forma holística e integral. Si me han escuchado una de otras pláticas, pues obviamente yo siempre defiendo que creo que todos los trastornos al final alteran o tienen una afectación a distintas áreas de la vida y de la persona. Entonces es importante también poder hacer aproximaciones holísticas y globales que trabajan obviamente la familia, la conducta, los pensamientos, el cuerpo incluso también, y también individualizadas. Esto no hay ejemplos muy concretos detallados de la intervención porque también va a depender del grado de severidad de los síntomas, de la edad de la persona, de los recursos que tenga, porque evidentemente esto no es igual en todos los países. En algunos países hay protocolos muy claros, por ejemplo, en Estados Unidos hay protocolos de detección y de intervención y muchas escuelas especializadas, pero por ejemplo, obviamente aquí en Latinoamérica, pues esto no es tan frecuente. Entonces, también hay que ser realistas de que depende de los recursos que se tengan. Y intervenciones más centradas en la parte de comunicación, lenguaje y habla, que es lo que estamos tratando específicamente el día de hoy. Pues, por ejemplo, tenemos el programa de comunicación total habla asignada de Benson Schaffer, que aquí utilizamos simultáneamente habla y lenguaje de signos para poder favorecer y potenciar la aparición del lenguaje oral y que se vaya perfeccionando. Es un procedimiento sistemático de aprendizaje sin error, en el que se aprende como de una de signos y funciones comunicativas y el objetivo de este método es conseguir pautas comunicativas funcionales, generalizadas y espontáneas mediante la enseñanza de un medio expresivo, que en este caso es un signo con sus distintos componentes, y una estrategia instrumental de carácter imperativo mediante el cual el niño aprende a dirigirse al adulto para conseguir sus metas. Lo que sucede en los niños autistas es que no se comunican, entonces a veces es difícil saber qué necesidades tienen. Entonces ellos tienen que aprender a precisamente utilizar, si no hablan, otro tipo de gestos para poderse comunicar de nuevo, para que el mensaje llegue a donde ellos quieran, ¿no? Y las metas de este programa son el lenguaje hablado espontáneo, el habla asignada espontánea y un lenguaje de signos espontáneo. También vamos a encontrar el PEX, que es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes. Este es un sistema ya aumentativo y alternativo, es decir, ya cuando los niños tienen una afectación de la comunicación importante. Eh, Eso también se utiliza con niños con autismo, pero también con alguna otra deficiencia comunicativa. Y lo que hacemos es que lo que le enseñamos es a entregar una imagen del elemento que se necesita al receptor comunicativo, ¿no? Que en este caso es el adulto. Y mediante este intercambio lo que se hace es que aprendan a que sea como una petición. El sistema continúa enseñando precisamente la discriminación de imágenes y cómo ponerlas juntas para que puedan formar una oración. Son como tarjetitas, entonces también como no solamente sean palabras aisladas, sino que puedan distribuirlas. Y en las fases más avanzadas se enseña a responder preguntas y a comentarlas también mediante las distintas tarjetas. Y luego existe también la posibilidad de un programa de estructuración ambiental. Esto funciona mucho. Esto les permite, les ayuda a comprender los espacios y el tiempo a través de una organización basada fundamentalmente en ayudas visuales. De nuevo, como igual el lenguaje no lo tienen tan desarrollado la comunicación, a veces pues esta parte de fotografías, pictogramas, calendarios que sean mediante dibujos, les resulta de mucha más facilidad. Entonces a veces también les ayuda para poder anticiparse lo que decíamos, ¿no?
Se basa en la utilización de claves preferentemente visuales dirigidas a dos dimensiones fundamentales, la ordenación del espacio y la ordenación del tiempo. Pues que ellos ya sepan si hay un solecito, es que es el día y hay que amanecer y ir a la escuela, y si es la luna, porque ya son las 7 de la tarde o las 8, pues ya saben que es la rutina de meterse en el baño, ponerse la pijama, cenar y acostarse, por ejemplo, ¿no? Y que puedan ir identificando también las distintas partes del día. Aquí los objetivos de ese programa vamos a encontrar autonomía por parte de los niños, autorregulación y autodirección personal, obviamente que tengan más libertad, que puedan ser más espontáneos, también reforzar las competencias comunicativas y la participación en la vida del grupo, ¿no? Aquí sí que tiene que ver con la comunicación, pero sobre todo tiene que ver con que el niño o la persona, ya si es un poco más mayor, pueda tener la mayor independencia personal y social. Bueno, lo voy a dejar acá para que podamos continuar en otra futura sesión.